Buenos días, mis amados hermanos de la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia y las personas que se añaden a este culto del Día del Señor 19 de abril de 2020. En tiempos de coronavirus, en tiempos de estar confinados, en tiempos de cuarentena, estamos aquí dando gracias al Señor por el Día del Señor que podemos celebrar y el culto que vamos a desarrollar. Damos gracias al Señor por todos y cada uno de los hermanos que ya se están conectando. Pido perdón por haber llegado un poquito tarde, pero ustedes saben, el metro está demorado en estos días. Una broma, hermanos. No hemos comenzado el culto. Un saludo para Araceli, un saludo para el hermano Alex, Araceli, los que se están conectando. No he visto, ya está la hermana Angelita, la hermana Dilma. Un saludo. ¿Cómo estás, hermana Dilma? Feliz Día del Señor a todos. Sí, que bueno, como usamos aquí en la iglesia, al llegar nos saludamos, pues bueno, está muy bien. Vamos a dar unos minuticos a que se vayan agregando otras personas. Quizás nuestra hermana Emma Lezama desde Argentina nos está viendo, la mamá de José Planas. Muy bien, hermanos, ¿cómo están ustedes? La hermana Jenny, Carla, su familia, Piero, Marcelito, muy buenos días, qué lindo niño. También para Alessandro, Piero, Milena, muchos saludos a Milena, la hemos extrañado mucho, como ha seguido. El Señor la bendiga, a toda la familia, las niñas, todos, el Señor les bendiga. Alessandro, muy bien, ahí se van añadiendo los hermanos. ¿Quién más va llegando? Yo mientras tanto me voy acomodando aquí porque ustedes ya han visto el detrás de cámaras. El detrás de cámaras que Viviana nos hace. Muchas gracias a Viviana por todo el trabajo que ha hecho también para ayudarnos aquí con las transmisiones. Gloria a Dios por eso. A ver, ¿quién más está entrando? 9 personas, dice aquí. Aleluya, gracias a todos los hermanos que están entrando. Esperemos a ver que entre Crucecita. Van anunciando si ya están Mauricio y Lady. Yo sé que esto es difícil a veces, muy difícil por la transmisión. Alexander Henao, muy buenos días, mis hermanos, para ti, para Noreli, esperando que el Señor los sostenga con la diestra de su justicia. Al hermano Walter de la iglesia Fortaleza de la Verdad. A Mauro Gómez, mi hermano Mauro, Dios te bendiga. ¿Cómo están? Saludos a Mateito, saludos a Antonelita, a todos, muchos saludos allá. Los extrañamos mucho. Estamos en hora de saludos, de saluditos, porque nos hacen mucha falta, hermanos. Nos estamos haciendo falta, ¿cierto que sí, hermanos? ¿Ustedes qué dicen? Les recuerdo a los hermanos que mañana a las 9 de la mañana retornamos con la enseñanza acerca de la paternidad conforme al modelo bíblico. La paternidad conforme al modelo bíblico. Bueno, mis amados hermanos, ya creo que es hora de comenzar. Ya los hermanos que se han conectado, si no, oramos para que otros se conecten. Vamos a iniciar nuestro culto de oración, nuestro culto al Señor. Vamos a comenzar nuestro culto al Señor con oración y con arrepentimiento. Precioso Dios, nuestro Señor y Padre que estás en los cielos, bendito tú eres. A tu nombre damos la gloria, el honor y la alabanza, porque eres soberano de toda tu creación y en tu soberanía te ha placido
llamarnos a tu reino y poder celebrar a ti la gloria y la alabanza que corresponden al Dios Santo, al Dios Santísimo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta mañana invocamos tu nombre y te damos gracias porque tú estás aquí presente, y a pesar de que como iglesia no estamos unidos físicamente, sí estamos unidos a través de este medio virtual, a través de esta comunicación, y en espíritu estamos en la unidad de los hijos de Dios. Te agradecemos, Señor, por permitirnos en este día venir a ti, y también queremos presentarnos para ser limpiados por ti, para ser lavados conforme a tu gracia por la sangre del Cordero. Señor, límpianos, sánanos, Señor, de nuestra pandemia pecaminosa, la pandemia del pecado, que es la peor pandemia, que el hombre no se ha dado cuenta. Pero, Señor, oramos para que en tu gracia, por la sangre del Cordero, seamos limpiados de todos nuestros pecados, pecados del pensamiento, de palabras, de obras, de omisión, Señor Dios. En el nombre de Jesús nos dedicamos a ti en esta mañana y queremos alabarte y bendecirte. Vamos a la palabra de Dios en este día, y le ruego el favor de que vayamos al Salmo 46. Me disculpan, hermanos. Vamos a ir, hermano José Plana, muy buenos días. Dani Mateo, el Señor te bendiga. Solamente un minuto de su paciencia, por favor. Vamos a continuar con nuestro culto. Muy bien, hermanos. Y también vamos a listar nuestros himnarios. Y vamos a estar en el himno 91. Para comenzar con la palabra de Dios, le ruego el favor de que vayamos al Salmo 46. Al Salmo 46. Padre, te damos gracias porque tú nos das tu palabra, y tu palabra es la verdad. Hoy queremos dar comienzo a este culto con la lectura de tu santa palabra. Y vamos al Salmo 46. Te suplicamos que tu Espíritu Santo nos dé luz a través de tu palabra, porque tu palabra lo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 46. Al director musical de los hijos de Coré, canción según Alamot. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Selah. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra, ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros de fuego. Quédense quietos y reconozcan que soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah.
¿Qué palabra más pertinente para estos tiempos? Tiempos de dificultad, tiempos de temor, tiempos de angustia, pero el Señor es bueno y para siempre su misericordia, su presencia va con nosotros. Para algunos hermanos habrá afán y ansiedad por lo que está sucediendo en nuestras vidas, pero el Señor nos dice en esta mañana: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. ¿Para qué el Señor ha permitido todo esto que está sucediendo? Bueno, para que Él sea exaltado. Las naciones finalmente tendrán que ver que el Dios de los cielos y de la tierra, el creador de todo lo que existe, es el autor de todo lo que está sucediendo. Y no podemos decir que lo que está sucediendo es malo. No, no podemos decir eso. Lo malo es el pecado del hombre. Pero nuestro Dios, que es bueno, ha dado esta pandemia, esta peste destructora, para que el mundo reconozca su pecaminosidad, para que el mundo pecador reconozca que hay un Dios justo en los cielos que castiga el pecado, que no deja impune el pecado, pero también es el mismo Dios que tiene misericordia millares y que llama a la salvación, que proclama el Evangelio a través de todas estas circunstancias. Damos gracias al Señor por el tiempo que estamos viviendo. Y damos gracias al Señor porque Él nos está cuidando. Refugio, fortaleza es Él. En Él podemos tener amparo. Él está con nosotros. Él es el Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, vamos a alabar al Señor a través de himnos, salmos y cánticos espirituales. Y como les había dicho, vamos al himno 91. 91. Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Aquí estamos esta mañana y venimos a adorar. Limpia nuestras manos, purifica nuestro corazón y danos amor para amarte a ti sobre todas las cosas. Señor, cuánta desgracia había en nosotros antes de conocerte. Fuimos diseñados para estar en tu santuario. Fuimos creados por ti para estar en tu santuario. Pero el pecado que trajo maldición y muerte a nuestras vidas nos sacó de tu santuario. Pero Señor, aunque nosotros por nuestra pecaminosidad éramos rebeldes
no queríamos ni podíamos entrar en tu santuario por tu gracia, por tu amor, por tu bendición. Nos diste a tu Hijo Jesucristo para limpiar nuestras manos, para purificar nuestro corazón, para llevarnos a una nueva vida y a un nuevo destino y presentar adoración a ti. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo. Bueno, por Cristo es que podemos venir en el camino de retorno al Padre, y es por Cristo, por su sangre preciosa, que hemos sido lavados y limpiados, y nuestro corazón ha sido purificado para poder entrar en tu santuario y adorarte, Señor. Es por el Espíritu Santo enviado del Padre y del Hijo que nosotros hoy podemos cantar alegremente las alabanzas a nuestro Señor. Recibe, oh Dios, este culto de alabanza y de adoración a ti en Cristo Jesús. El himno 282 nos habla de sembrar la simiente preciosa. Y nos trata de la analogía que el Señor hace acerca de que la palabra de Dios es como una semilla sembrada en nuestro corazón, que produce el fruto a su tiempo, en algunos al 100, en otros al 60 y en el caso mínimo al 30 por 1. Y damos gracias al Señor porque hoy en nuestro culto nosotros estamos expuestos como un terreno dispuesto para que la palabra del Señor caiga como una semilla y produzca su fruto para el honor y para la gloria de nuestro Señor. Porque también su palabra dice que así como la lluvia viene y moja los campos, así tu palabra viene y ella produce el fruto para el cual tú la enviaste, Señor. Gracias, porque hoy tú nos permites celebrar un culto que es bíblico, es conforme a tu palabra, Señor. Por eso vamos a cantar a ti y vamos a glorificarte a ti en un compromiso de sembrar la simiente preciosa. Himno 282. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles la doctrina de Dios de perdón. Sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones de mar, la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Oh sí, Señor, permítenos hoy ser ese terreno fértil en donde tu palabra cae y produce fruto. Que a ti te dé la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Y vamos al himno número 496. Has oído, Señor. Has oído, Señor, mis oraciones en este tiempo de pandemia, en este tiempo en que hemos estado confinados y que ha sido un tiempo en que estamos expuestos a tantas cosas. Hemos orado a nuestro Señor
Y el Señor ha oído nuestras oraciones. Y damos gracias por todas las respuestas a nuestras oraciones. Damos gracias porque hasta el momento, como iglesia, como hermanos, hemos permanecido unidos a través de estos medios. A pesar de que no nos vemos, aquí estamos unidos. Y algunos hermanos se nos agregan, algunos hermanos escuchan el mensaje de la palabra de Dios. Como nuestro hermano que está allí en Ecuador, en la ciudad de Otavalo, a nuestra hermana Marces Narváez y su esposo, que también están unidos aquí a este culto. También a nuestra amada hermana Emma, la hermana Emma, que está, la mamá de José Planas, está allá en Argentina. Ella nos puede unirse a este culto a través de este medio. Damos gracias a nuestro Señor. Entonces vamos a cantar a nuestro Señor, porque Él ha oído nuestras oraciones, también nos ha sostenido con la diestra de su justicia. Amén. 496. Has oído, Señor, mis oraciones, por ventura has oído mi clamor, pues derrama tus ricas bendiciones, dame fe y alegría, oh Señor. No pretendo riquezas con polilla, o a los bienes terrenos que se van. Quiero sí que me des sabiduría, así como me diste a San Juan. Quiero sí que me des sabiduría, así como me diste a San Juan. No pretendo, Señor, cosas terrenas, no pretendo, mi Dios, más que tu amor, que me enseñes las cosas que son buenas, que edifican la vida y dan valor. Yo no dudo, Señor, que tú has oído mis humildes querellas, mi oración. No lo dudo, Señor, porque he creído y me has dado tu amor y tu perdón. No lo dudo, Señor, porque he creído y me has dado tu amor y tu perdón. Ya sé que tú quieres corazones humillados sin sombras de verdad. No quieres orgullos ni pasiones, quieres fe, mansedumbre, paz, bondad. Oh Señor, tu piedad es infinita, no he sentido de ti dentro mi ser. Aquí estoy a tus pies, Padre bendito, no permitas que vuelva yo a caer. Aquí estoy a tus pies, Padre bendito, no permitas que vuelva yo a caer. Ya no quiero seguir la vieja historia y caer, pues me has dado tu perdón. Y espero estar contigo en la gloria, disfrutando de eterno galardón. Si contestas, mi Dios, mis peticiones, no caeré otra vez dentro del mar. Y yo sé que allá en las naciones me veré en tu reino celestial. Y yo sé que allá en las naciones me veré en tu reino celestial. Cuán hermoso es nuestro Señor. Cuán grande es nuestro Dios. Cuando cantamos los himnos que le agradan a Él, Él llena nuestros corazones de esperanza, de fe. Él nos llena de la seguridad ciertísima de nuestra salvación. Pero más que de la seguridad ciertísima de nuestra salvación, valga la redundancia, también Él nos llena de su paternidad. De su paternidad. Podemos estar seguros de que Él es nuestro Padre.
Padre que nos cuida, Padre que escucha nuestras oraciones y que está obrando de una manera poderosa y maravillosa. Damos gracias a nuestro Dios, a nuestro Señor, cómo está obrando en nuestras vidas en estos tiempos difíciles. Y damos a Él la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Ahora vamos a tomar nuestro tiempo de oración y rogamos al Señor por la iglesia, por el futuro que espera la iglesia en esta tierra. La iglesia, también oraremos por la iglesia sufriente y perseguida. Amado Dios, en esta mañana queremos venir a tu presencia a interceder por la Santa Iglesia, tanto corporativamente como individualmente. Señor, oramos por el futuro de la iglesia, porque estos tiempos de pandemia, estos tiempos de cuarentena son el anuncio de lo que ha de venir. Estas cosas nos están anunciando que espera al mundo y a la iglesia. Por eso, Señor, queremos presentarte el futuro de la iglesia, que como iglesia Ríos de Gracia y que como iglesia universal, estos sean tiempos para fortalecernos en la fe y en el conocimiento de Cristo nuestro Señor. Oramos para que estos tiempos nos aumenten nuestro conocimiento bíblico. Oramos, Señor, para que en estos tiempos nos estás aumentando el vigor para afrontar este mundo pecaminoso. Porque apenas salgamos de la pandemia vamos a tener que enfrentarnos a muchas cosas. Y algunas cosas no nos gustarán. Pero, Señor, te suplicamos que tú estés allí fortaleciéndonos. Oramos por el futuro de la iglesia respecto de nuestra congregación como cuerpo presente, que podamos volver a reunirnos, Señor, y podamos celebrar el culto al Señor, celebrar la Santa Cena y estar unidos en ese amor que tú nos has dado en esta iglesia. Pero también oramos para que tú, Señor, añadas a tu iglesia cada día los que van siendo salvados. Te damos gracias por todos los hermanos que se han añadido a través de las redes, pero te suplicamos también que tú añadas a la iglesia, no solamente a la iglesia local Ríos de Gracia, sino a la iglesia universal de la fe reformada, de la fe bíblica, de la fe centrada en Cristo. Que añadas cada día a las personas que tú vas salvando. Y que nos permitas predicar el evangelio, aunque vamos a ser frenados, aunque vamos a ser perseguidos, aunque vamos a ser criticados, y aunque muchos hermanos van a ser martirizados, como de hecho ya sucede en China, en el Asia Menor, en el Asia musulmana, en los países africanos, en la Europa oriental, en donde es prohibido el evangelio y perseguido el evangelio. Por eso te suplicamos, Señor, que tu gracia sea sobre tu iglesia y que como iglesia podamos cumplir la función que tú nos diste. Primeramente, glorificarte a ti, Señor. En segundo lugar, edificarnos como cuerpo. En tercer lugar, predicar el evangelio. Y en cuarto lugar, avanzar el reino de Dios sobre la tierra. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que están sufriendo por esta situación de pandemia. Aquí en Colombia y en otras partes del mundo, en Italia, en Francia, en España, Señor. Oramos para que tú bendigas a los hermanos que están siendo también perseguidos en diferentes latitudes. Oramos, Señor, para que en tu gracia concedas que estos hermanos puedan resistir al maligno, que puedan avanzar el reino de Dios y que la sangre que ellos derraman no sea en vano, sino que produzca ese fruto y que la palabra que ellos predican penetre a los corazones y que el testimonio que ellos dan convenza a los pecadores. Gracias, Señor, porque tú estás orando sobre tu santa iglesia. Oramos, Señor, por esta iglesia virtual. Bendícenos en estos cultos, bendícenos en los discipulados
que seamos edificados en la fe, que seamos fortalecidos en medio de la debilidad. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias y oramos por el culto presencial, para que de nuevo vengamos al culto presencial. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de oración, y como cantábamos, sabemos que tú has escuchado nuestras oraciones. Ahora vamos a ir a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, y vamos a consagrar nuestros diezmos y ofrendas. Dice el Señor: en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Muy bien, hermanos, el Señor da la orden de que el día del Señor se recojan las ofrendas. Es un acto de adoración al Señor, es un acto de alabanza, es un acto de fe. Y como iglesia y como pastor, yo tengo el deber de tener este tiempo de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Aunque no hubiera dinero, aunque la higuera no florezca, ni en las viñas hayan frutos, ni ninguno de los hermanos tuviera algo para traer al ofrendero, hermanos, yo debo hacerlo, porque es lo que el Señor me ordena. Pero también ustedes, hermanos, en la fe, y damos gracias al Señor porque su fe ha sido fortalecida en este tiempo, y porque muchos hermanos se han manifestado de una manera especial, siempre presentando su diezmo y su ofrenda al Señor, y por eso oramos que el Señor les bendiga. Entonces hoy, conforme cada uno haya recibido, conforme a sus ingresos. El Señor no nos pide cosas extras. El Señor no nos está pidiendo que le demos de lo que no tenemos. Él nos pide de lo que Él nos ha dado, porque lo tenemos porque Él nos lo dio. Entonces, de lo que el Señor te ha dado, tú ofrendas y diezmas para el Señor. Toma allí donde estás tu diezmo y lo vas a consagrar y lo vas a apartar, para que mañana, en esta semana, el día que tengas pico y cédula, puedas consignar en la cuenta, o te comunicas con la hermana Ángela, cómo puedes, ella es la tesorera, cómo puedes consignar para el diezmo de la iglesia. Y recuerda, no es el pastor recibe ofrendas personales, no digo que no, porque algunos hermanos con generosidad se han manifestado, pero el diezmo de la iglesia y las ofrendas de la iglesia son de las iglesias y no los maneja el pastor. Lo reitero porque algunos hermanos pueden pensar: ay, ese pastor, a pesar de que la gente no tiene platica, les quiere sacar la plata. No, yo no le saco la plata a nadie, ni manejo la plata de la iglesia. Para eso hay una tesorería, la cual se encarga, y por medio de la tesorería, gracias al Señor, hemos pagado arrendamiento, hemos pagado servicios, todo lo que concierne a la iglesia. Entonces el Señor ha bendecido y les bendecirá más. Vamos a orar por esas ofrendas y diezmos que cada uno, conforme a lo que el Señor ha dado, pueden hoy presentar como instrumento de alabanza al Señor. Padre, gracias te damos por este día en que nos has permitido venir a tu presencia a adorarte. Y uno de los elementos de nuestra adoración es traer los diezmos y las ofrendas para la gloria de tu nombre, la firmeza de la iglesia, el avance del reino de Dios en la tierra, el evangelismo. Gracias, Señor, porque nos permites realizar un culto santo y agradable a ti. Para poder realizarlo se necesitan recursos económicos que tú has provisto a través de los diezmos y las ofrendas de los hermanos. Bendice, Señor, a cada familia, porque tu palabra sí lo dice, que al dador alegre tú le das abundantemente y sin medida, porque tú te agradas del dador alegre. Entonces, Señor, el que siembra generosamente recibirá cosecha con generosidad de parte de Dios. Y es tu promesa y así se cumplirá. Y en el nombre de Jesús te bendecimos y te adoramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Entonces, ahora pasamos a la palabra del Señor, a la predicación de la palabra del Señor. Y le ruego el favor, tengan un poquito de paciencia. No siento comodidad. No me siento cómodo al tener el computador ahí, entonces, bueno, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí.
Y le ruego el favor de que como hemos venido estudiando la palabra de Dios, hoy seguimos con el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24. Y vamos a meditar en la porción bíblica de los versículos 32 al 35. Mateo capítulo 24, versículos 32 al 35. Estamos allí, hermanos. Les ruego el favor de que inclinemos nuestro rostro y oremos para recibir el mensaje de la palabra del Señor. Padre, nuestro buen Señor y Salvador, en esta mañana estamos aquí para recibir de ti tu santa palabra. Tú eres el Dios viviente que habla a tu pueblo y has creado un pueblo, has formado un pueblo, has redimido un pueblo, a quienes nos has abierto los oídos espirituales y los ojos espirituales para oír y para ver las cosas correspondientes al reino de Dios. Gracias te damos, Señor, porque a través de este tiempo hemos podido conocer el reino de Dios, al Rey del reino de Dios, los propósitos del reino de Dios, la vida del reino de Dios, a través de la enseñanza bíblica del Evangelio según San Mateo. Y ya estamos en el capítulo 24. Y te damos gracias porque hemos podido pasar todo este trecho sin afanes, meditando conscientemente en la palabra de Dios y siendo edificados en la Santísima Fe. Quiero agradecerte, Señor, como pastor, porque me has dado luz y entendimiento para conocer todas estas cosas. Te doy gracias porque también como pastor me has edificado en la Santísima Fe. Has hablado a mi vida palabras de edificación, palabras de consuelo, pero también palabras de exhortación y de corrección. Así lo haces con tu iglesia y con tu pueblo. Hoy nos disponemos a recibir tu palabra. Somos benditos, somos el pueblo bendito que ha recibido la palabra del Señor. Entonces la recibimos con acciones de gracias y alabanzas a ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Esto es lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, 32 al 35. Mateo, capítulo 24, 32 al 35. Esto es lo que el Espíritu Santo le dice hoy a su iglesia Ríos de Gracia y a los hermanos que se han conectado o que ven este texto, este sermón por medio electrónico. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Palabra de Dios. Mis amados hermanos, con esta pandemia del COVID-19, el mundo, los seres del mundo, estamos viviendo tiempos muy peculiares, muy raros, tiempos que nunca antes se han visto. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? Esto es un asunto global, hermanos. Cuando esto empezó a difuminarse, a distribuirse por todo el mundo, a partir de marzo, primero fue China, después Italia, los otros países, y que ya está tocando todo el orbe. Se dice que en este momento hay cerca de 4.000 millones de habitantes de la Tierra que están en cuarentena o que estamos en cuarentena. Y yo me he preguntado, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta pandemia está causando tal convulsión mundial? Hemos pasado otras pandemias. Recordamos que hace algunos años, por allá en el 2009, se presentó el famoso virus de la gripa aviar. Antes vino el de la gripa porcina, el N1H1, bueno,
Los científicos saben más de eso que yo. Entonces, hermanos, en esas épocas no hubo todo este cierre de aeropuertos, no hubo cuarentena y realmente la pandemia fue igual y hay numerosos muertos. No sé por qué, habiendo tantas muertes de gripa normal, hermanos, tantos muertos de gripa normal en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, no se hace un cierre mundial para acabar con la pandemia de la gripe corriente, del virus de la influenza. Pero en este caso sucedió algo con el coronavirus y específicamente el coronavirus llamado COVID-19, porque hay varios coronavirus, ustedes lo saben. Entonces, a mí me ha extrañado, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el mundo está tan convulsionado? Algo que antes no había pasado. ¿Cómo puede ser que este virus, que es normal dentro de la acción química o como se llame, de la Tierra, cómo puede ser que este virus que es tan pequeñito, microscópico, pueda doblegar a un mundo que se cree el más poderoso de la historia? Porque estamos viviendo un mundo en exceso orgulloso. Pues aparte de los pecadores, de lo excesivamente pecaminoso que es el mundo moderno, también es excesivamente orgulloso, es arrogante, un mundo arrogante. Y mira toda la arrogancia que el hombre tiene por sus avances científicos, sus avances de comunicación, sus avances médicos, que un virus microscópico tiene doblegado el mundo. Y los gobernantes están maniatados. Es curioso ver a Trump, el presidente de los Estados Unidos, una de las naciones más poderosas, que no sabe qué hacer. El presidente de Brasil, Lula da Silva, no sabe qué hacer. Lula da Silva no, el presidente de Brasil. Ahora, no sabe qué hacer con esta pandemia. El de Rusia, en Rusia en este momento también están pasando dificultades. En Inglaterra hasta el primer ministro se enfermó. ¿Qué está pasando? Los gobernantes del mundo tan poderosos que pueden lanzar un misil que acaba con una millonada de gente, resulta que ahora le tienen miedo a un pequeño virus que hasta el momento creo que ha estado matando 160,000 personas, no hay más muertos. Creo que hasta hoy viene esto. Ellos pueden matar 1,000 millones, 2,000 millones de personas con un solo elemento de esos, un solo misil de esos, y le tienen miedo a un coronavirus que está matando hasta ahora 150,000 personas. Eso es supremamente extraño. Ahora, la tan avanzada ciencia, que el mundo se ufana de la ciencia, ¡wow! El mundo científico está, que los avances científicos, el mundo científico está confundido. No sabes qué hacer con este virus. Y este mundo económico que se ha levantado imperio sobre imperio, la economía, el dinero, el petróleo, el comercio, tan poderoso, hoy en día está cayendo en picada. Hay una crisis, las bolsas de valores en todo el mundo pierden sus valores, la gente está perdiendo sus valores, las propiedades bajan de precio. Y eso que hasta ahora estamos en la cuarentena, esperando a ver qué suceda después. Y las gentes, por millones, hermanos, por millones las gentes están asustadas. En todo el mundo las gentes están asustadas. Y se está oyendo un grito generalizado. Aún los periodistas, aún los comunicadores han dicho, el mundo se va a acabar. Estas son como señales del fin del mundo. No es sino abrir ese famoso Facebook, ese chismoso Facebook en donde se habla tantas cosas, pero bueno, que también nos sirve a nosotros para poder compartir el evangelio. No es sino abrir el Facebook y ya nosotros nos encontramos con la gente, el mundo se va a acabar, cristianos diciendo que el mundo se va a acabar y no cristianos diciendo que el mundo se va a acabar. ¿Qué está sucediendo? Pero
debe surgir una pregunta. Que el mundo tenga inquietudes acerca de esta situación, pues es lo normal, porque el mundo desconoce las cosas de Dios. Pero, ¿cuál es la cosmovisión cristiana? ¿Y qué podemos nosotros como cristianos esperar de este acontecimiento? ¿Qué mensaje le podemos dar al mundo? ¿Qué tiene que ver esta plaga con nuestra fe? ¿Qué nos dice el Señor en su providencia sobre este evento? Porque esto es un evento providencial. Las preguntas que nos formulamos son las mismas que hace 2000 años le hicieron los discípulos al Señor Jesús sobre el asunto. Las cosas del fin del mundo. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? Mateo capítulo 24 versículo 3 es la famosa pregunta de donde parte el Señor el sermón escatológico. Mateo 24:3 dice el Señor: más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida? Eso le preguntaron a aquellos discípulos. Y hoy el mundo se está haciendo, 2000 años después, se está haciendo las mismas preguntas. ¿Y qué respuestas podemos dar como cristianos para el mundo? Las respuestas para la iglesia y para el mundo tienen que ser las mismas que Cristo el Señor les dio a sus discípulos hace 2000 años. ¿Por qué? Porque Cristo es inmutable y su palabra no cambia. Vamos a recordar un poco la estructura del sermón, del pasaje bíblico llamado el sermón escatológico, en el que Cristo le revela a sus discípulos lo que sucederá al final de los tiempos. En primer lugar, vemos el Señor hace una narración de las características de los tiempos finales. Luego procede a hacer 3 ilustraciones comparativas: la ilustración de la higuera, la ilustración de los tiempos de Noé y la ilustración del siervo, de los 2 siervos. Y finalmente, en todo el capítulo 25, el Señor nos habla de 3 parábolas sobre el tema central de la revelación de los tiempos del fin. Y a pesar de que todavía no entramos allí, quiero enfatizar en esto, hermanos. A veces nosotros nos centramos en acontecimientos, en cosas, pero el tema central de los tiempos del fin es la segunda venida del Señor. Por eso hay un capítulo, el 24, el Señor da un capítulo, el 24, aunque en esa época no se dividía por capítulos, pero él habla de una temática corta sobre la narración de los eventos. Luego da unos ejemplos, pero usa todo un capítulo, toda una serie de parábolas, 3 parábolas, para hablar sobre la segunda venida del Señor. Y esto nos indica que el hecho o que el asunto más importante del fin del mundo es la segunda venida del Señor, de lo cual nosotros tenemos una gran esperanza. Ahora, habiendo nosotros ya meditado en la narración de las características de los tiempos del fin, el cual terminamos en la semana tras anterior, el domingo que se llama de Ramos, hoy vamos a empezar a conocer las 3 ilustraciones que nos da el Señor. Y vamos a ver la primera de ellas, explicada en 3 aspectos del pasaje. Y por eso el sermón de hoy, el sermón se titula, para la hermana Ángela, que es muy juiciosa en ello, y para todos los hermanos que siguen la enseñanza con apuntes, el sermón de hoy estos 3 sermones se van a titular Ilustraciones de las señales del fin. Ilustraciones de las señales del fin. Primero, la higuera. Entonces, vamos a mirar los 3 aspectos que nos da el pasaje. En primer lugar, vamos a mirar que el Señor nos habla de la naturalidad de los tiempos del fin. En segundo lugar, vamos a ver las generaciones de los tiempos del fin. Y en tercer lugar, vamos a ver la certeza de los tiempos del fin. Miremos pues el versículo 24, 32 y 33. Aprendan de la higuera esta lección.
Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Recordemos nuevamente la pregunta que hicieron los discípulos. Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿De qué? De la destrucción del templo, no quedarás piedra sobre piedra. ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Esta pregunta nos ha puesto a reflexionar mucho. En esta pregunta hemos estudiado ya varios meses. Es que la pregunta que le hacen los discípulos es una pregunta que habla de su curiosidad. Y es que los seres humanos somos visuales, somos curiosos y necesitamos ver. ¿Se acuerdan cuando Tomás le dijeron, el maestro ha resucitado? Dijo, hasta que yo no le meta el dedo en su llaga, no voy a creer. Yo tengo que ver para creer. Y eso es algo que nosotros decimos comúnmente, ver para creer. Es que nosotros somos visuales, necesitamos tener evidencias para poder certificar las cosas, ¿cierto? Ya, eso es por consecuencia de nuestro pecado. Por esta razón los apóstoles le piden al Señor que les dé señales. Pero el Señor no quiere que sus discípulos anden pendientes de las señales, porque ellos no fueron llamados para mirar señales. Ojo, y cuando estoy hablando de sus discípulos, no me refiero solamente a los 12 apóstoles, me refiero a ti, me refiero a mí mismo. El Señor se refiere a ti, el Señor se refiere a mí mismo, se refiere a la iglesia. Amados hermanos, el Señor no quiere que tú estés pendiente de las señales. El Señor no quiere que nosotros estemos por ahí despalomados, a ver, mirando para el cielo, a ver cuándo es que va a venir unos ángeles y todo. No, el Señor no quiere que nosotros estemos mirando, contemplando señales. Hermanos, es triste, y como ya lo he explicado, algunos hermanos, no, que es que el mundo se va a acabar porque el primer presidente negro de los Estados Unidos, Obama, entonces por eso el mundo se va a acabar. Ahora el diablo es Trump. Entonces el anticristo es Trump, el mundo se va a acabar. El Papa, cuando fue Papa Juan Pablo II, pues que porque era el Papa Juan Pablo II. Después que porque era el Papa latinoamericano. Y así un poco de cosas que la gente saca de supercherías, de bobadas que les salen de la imaginación. ¿Por qué? Porque se enseñaron a mirar señales. Y el Señor no quiere que nosotros estemos pendientes de señales. La Biblia no nos habla de señales. La Biblia nos habla del Señor Jesucristo. Nos habla de una gran realidad. Jesucristo, el Señor, reinando en nuestras vidas. Amén. El Señor no quiere que sus discípulos estemos atentos a las señales. Nosotros fuimos redimidos para estar atentos a Cristo. Entonces cuando el Señor, cuando los discípulos le hacen la pregunta al Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas y cómo serán las señales? El Señor les da la respuesta de todos los acontecimientos, pero les dice, miren, estos son a gran manera una panorámica de lo que va a suceder. Ya vimos que el Señor lo que da allí es una panorámica. Él no hace énfasis en todas esas señales, y será así, y será en el año 1980, y será en el año 2020. No. Él no entra en las minucias, porque, de nuevo, Él no está atento a las señales. Él nos ha dado para que nosotros estemos atentos a Él. Entonces Él les dice, mire, aprendan de la higuera. Aprendan de la higuera. Y el Señor les está mostrando que los tiempos finales no tendrán una espectacularidad de señales. No tendrán unas señales ultra raras, ultra poderosas, sino que su desarrollo será natural, como lo que le sucede a los árboles. Hermanos, es natural que se siembra una semilla, al determinado tiempo germina, empieza a producir un tallo, ramitas, flores, luego vienen esas flores, son polinizadas y esa flor produce un fruto, y cuando llega el tiempo de dar fruto, se recoge la cosecha. Esos son los procesos, eso es un desarrollo natural, y de eso es lo que le está hablando el Señor a los discípulos a través del ejemplo de la higuera. Aprendan de la higuera.
Y el Señor usa aquí un ejemplo normal, como es su costumbre. El Señor ya ha hablado muchas veces de ejemplos de la naturalidad cotidiana de lo que sucede en las tierras bíblicas en la época de los tiempos bíblicos. Ahora, el Señor usa esos ejemplos para explicar su enseñanza. Y esto hace que nosotros seamos más observadores. Lo que el Señor quiere es que seamos observadores, no seamos ingenuos, llevados por cualquier viento de doctrina, como dice el Señor anteriormente, que nadie los engañe. Aquí está el asunto, aquí está el centro del asunto, que nadie los engañe con cosas raras, novedosas, con cosas extrañísimas, sino que ustedes observen lo que está sucediendo. Eso nos hace observadores de lo simple. El Señor dice, esos tiempos del fin serán como algo natural, algo simple. No se compliquen en extravagancias. En lo simple Dios nos da muchas enseñanzas. No nos compliquemos, hermanos. A veces, miren, hermanos, hasta yo he estado complicado con los conceptos teológicos y cómo voy a presentar un sermón lleno de teología. Si este sermón lo llega a ver el hermano Sergio, que es tan excelente expositor, o si lo llega a ver fulano de tal, uy, ¿qué dirá de mí? Oh, hermanos, eso es un complique, porque estoy queriendo agradar al hombre, pero cuando el Señor me da la simpleza de la palabra. Yo entendía en la preparación de este sermón eso, en la simpleza de su palabra, en la sencillez. No estoy hablando de una simpleza vaga, sino de una palabra tan poderosa, tan gloriosa, pero una explicación tan sencilla que los santos la podemos comprender. Hasta un niño, yo les aseguro que tanto Antonelita, Mateito, Marcelo, Alessandro, Juan Fernando, todos los muchachos pueden entender esto en la simpleza, hermanos. Los tiempos del fin serán simples. No le busquen compliques, hermanos. No se pongan a mirar a ver si ahí aparece una estrella roja y al otro lado una estrella azul, o si llovió para arriba. No, hermanos, no le busquen las cuatro patas al gato. Va a ser algo muy sencillo. Va a ser algo muy sencillo, muy simple. Y el Señor dice, tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. La naturaleza tiene su proceso y el árbol de higuera va sufriendo los cambios a través de las diferentes estaciones. En el verano sus hojas se ponen ya tiernas, ya empiezan a retoñar y dan su belleza. Quizás tienen un proceso, pero cuando viene el otoño los vientos se llevan esas hojas, y luego viene el invierno y son esos árboles con muchos misos, pero cuando viene la primavera empiezan a florecer, a reverdecer. Es el proceso. El árbol cambia su aspecto de tal forma que los campesinos pueden ver sin hacer grandes investigaciones que está llegando la estación. No se necesita una estación meteorológica para decir llegó el verano, porque las hojas de los árboles ya empiezan a mostrar que llegó el verano. Asimismo, con la misma naturalidad, el Señor dice, contemplen a sí mismo con esa naturalidad los cambios de los tiempos. El fin del mundo se acerca. ¿Por qué? Porque se están produciendo cosas naturales. Como si usted siembra una semilla, esa semilla naturalmente va a dar su árbol, y su árbol va a dar su fruto. Asimismo, el fin se acerca cuando la maldad colma la tierra. El pecado se hace cada vez más impune en la sociedad. La tierra muestra su cansancio de la pecaminosidad del hombre y el cosmos se estremece por la maldad, como ya lo hemos visto. También se puede ver la persecución de los santos, cómo el mundo cada día nos aborrece más y más, y cómo las falsas religiones avanzan y se unen en un nuevo orden mundial, en una cuestión que se llama el ecumenismo religioso, y entonces todo el mundo cree que es espiritual, pero mentiras. Están añadidos a una organización que forma parte de ese fin del mundo. ¿Para qué?
para que esas organizaciones religiosas toleren todo tipo de pecado y avalen esa maldad. Para nosotros como cristianos bíblicos debe ser muy triste que muchas de las iglesias modernas, que se llaman de grandes teólogos, pero que son en realidad cuevas de Satán, ¿sí? Sinagogas satánicas, dizque iglesias bautistas, dizque iglesias presbiterianas, pero liberales, en donde apoyan el aborto, en donde se casan homosexuales, en donde el pecado está abierto, y entonces dicen, no, es que nosotros tenemos que estar con el modernismo, así como el mundo avanza, la iglesia tiene que avanzar. No hay ningún avance, hay un retroceso, porque Dios no nos hizo para el pecado. Quienes avanzamos somos la iglesia, porque somos santificados cada día más, semejantes, más bruñidos, más labrados a la imagen de Cristo. Y el que se aparta de la imagen de Cristo en su pecado cada día va a ser un retroceso, va a ser un pecado, va para atrás. Eso no es cierto de que el mundo va avanzando, y tampoco es cierto de que la iglesia moderna que se acomoda al mundo va avanzando. Eso es falso. Al contrario, la iglesia que se acomoda al mundo va en un terrible retroceso y va caminando por la puerta ancha, cuyo fin es el camino de la muerte. Oh, hermanos, qué tristeza para ellos, pero cuán hermosa gloria para nosotros. Nosotros podemos ver esas señales. Hermanos, es que el fruto del pecado está a la vista. Tanta maldad. Todo esto, hermanos, toda esta maldad, todo este pecado produce que llegue el fin del mundo. Los eventos que se suceden no son una casualidad, son consecuencia de lo que está viviendo el mundo. ¿Creen ustedes que este coronavirus, que estas muertes, que estos hospitales llenos de enfermos, de gente que no puede ni respirar, es una casualidad? ¿Fue algo que salió de una mesa de laboratorio, sea china o sea gringa? ¿O fue algo que salió de un murciélago, de hacer sopa de murciélago o sopa de perro allá, que le echan la culpa a los chinos? No, hermanos, esto es fruto del pecado del hombre. El coronavirus existe desde que Dios creó el mundo, porque la palabra de Dios dice que Él creó todo lo que existe en los 6 días de la creación. O sea, el Señor no se ha esforzado en hacer un coronavirus en el año 2020 o en el 2019. No, eso no es así. Esto fue creado por Dios desde el principio. Fue creado por Dios. Uy, ¿cómo que Dios creó el coronavirus? Claro, Dios lo creó. Dios creó todo eso, todos esos microorganismos, todos esos virus, todas las bacterias, todo lo creó el Señor, todo. Nada hay que Él no haya creado. El diablo no ha creado ni un coronavirus, hermano, porque el diablo no tiene poder creativo. Ahora, Dios creó todo bueno, y el coronavirus, cuando Dios lo creó, era bueno. Pero la pecaminosidad del hombre ha hecho que todos estos virus, a través de la historia, el virus de la peste bubónica, el virus de la gripa española, todos los virus que a través de la historia han contaminado y han matado a la gente, son fruto de la transformación por causa del pecado. Claro que sí. No es que Dios haya creado un virus para destruir al mundo. Dios nunca creó las cosas para destruirlas. Sería algo ilógico. La destrucción viene por causa del pecado. Entonces lo que nosotros vemos en este momento es destrucción por causa del pecado. Vemos juicio de Dios por causa del pecado. Los eventos que están sucediendo no son una casualidad, sino son la consecuencia de lo que vive el mundo. No hay nada espectacular en ello, es natural. La pobreza que vive la gente, las hambrunas que vive la gente, los desplazamientos que vive la gente, la política que está viviendo nuestra nación en este momento. ¿Creen ustedes que eso es fruto de Duque, de Uribe, de Santos, de Petro? No, hermanos. Esas son las consecuencias de años de esta nación estar bajo pecado, de que ha fluido la sangre de los hombres,
aún la sangre de los mártires de la iglesia. Y el mundo, y Colombia está sufriendo las consecuencias del pecado, está sufriendo las consecuencias de su idolatría, está sufriendo las consecuencias del aborto, está sufriendo las consecuencias de toda la maldad. Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo, hermanos. Y agárrense, porque como es consecuencia, va a seguir. Es algo arrollador, pero es natural. El hombre natural no se puede dar cuenta. ¿Acaso el hombre natural que va deprisa para el trabajo se para en un parque a mirar cómo cayó una semilla y a los 8 días ya está germinando y al mes ya es una plantita y al año es un árbol y a los 2 años está dando fruto? Nunca, porque el hombre vive afanado en su pecado. Pero para nosotros esto que está sucediendo sí debe tener bastante observación, porque el Señor dice: miren, aprendan de la higuera, vean lo que está sucediendo. Habiendo visto cómo es el asunto de la naturalidad de los eventos, ahora vamos a ver las generaciones de los tiempos del fin. El Señor termina con su comparación con la higuera y ahora dice: les aseguro que esta generación, que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Y la interpretación de este texto ha sido muy controversial, ya que es vista desde la perspectiva que cada intérprete tenga de los tiempos escatológicos. Si es pretribulacionista, lo va a ver desde la pretribulación. Si es amilenial, lo va a ver desde el amilenialismo. Si es postmilenial, lo va a ver desde el postmilenialismo. Si es premilenial, lo va a ver desde el premilenarismo. Claro, y así lo va a interpretar, porque es una interpretación prejuiciosa. Pero debemos tener en cuenta toda la cosmovisión bíblica para poder estar seguros del significado que tienen estas palabras del Señor. Veamos. El Evangelio es escrito por el evangelista Mateo y está dirigido a los judíos para confirmarles que Jesús es el Mesías, el Rey de Israel. Sobre el año 50, 20 años después de que Cristo fuera a la cruz. Entonces, esta frase tiene que ver directamente con los judíos. El primer receptor son los judíos. Pero también vemos que en su contexto, los tiempos del fin se refieren a los tiempos postreros, que se cumplirán con la segunda venida del Señor. De esta forma tenemos que interpretar esta frase del Señor. En primer lugar, el Señor está hablando a los judíos y les está previniendo sobre el fin de su generación como pueblo del antiguo pacto. Les digo que esta generación no pasará sin que sucedan todas estas cosas. Y es efectivo. Esta generación, este grupo de personas del tiempo del Señor Jesús, 30 años después, 40 años después, tienen que ver la destrucción de Jerusalén y los tiempos del fin de toda una nación, la nación de Israel. Muchos judíos vieron el cumplimiento de los tiempos del fin para la nación de Israel. Pero también habla sobre las gentes que íbamos a estar en los tiempos postreros. Recordamos, tiempos del fin se refiere al periodo entre las dos venidas del Señor. Y esa palabra generaciones no se refiere solamente al grupo de gentes de un periodo específico. También se refiere a una raza o a un grupo familiar. Por ejemplo, la generación egipcia. Cuando habla de la generación egipcia, no habla de un determinado tiempo, habla de una nación caracterizada por determinados aspectos. O cuando dice la generación de Set. Imagínense, la generación de Set, que vivió hace cerca de 5.700 años, llega hasta nuestros días. Nosotros somos de la generación setita, gracias al Señor. Entonces, hermanos, esto no se refiere solamente a un grupo específico de una edad de tiempo, no. Se refiere a un tipo de personas. El Señor dice: les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Y podemos interpretar que el Señor se estaba refiriendo a los apóstoles, que representaban a los creyentes. No pasará esta generación. ¿Cuál generación? La de ustedes, la de los apóstoles. Pero ¿qué característica tenía la generación de los apóstoles? Eran los primeros creyentes. Los creyentes a partir de los cuales se fundaría la iglesia.
Entonces, su significado sería: les aseguro que hasta que llegue el fin del mundo, los cristianos permanecerán. Los cristianos serán la luz del mundo y la sal de la tierra, como dice Mateo capítulo 5, versículo 14. Les aseguro que ustedes serán la luz del mundo y la sal de la tierra, llevando el evangelio para la salvación de las gentes de todas las naciones. Y ese significado estaría estrechamente ligado a la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, extendida por los apóstoles, extendida por la iglesia de 20 siglos, y lo que nos espere hasta la pronta venida del Señor. No pasará esta generación. Entonces se referiría a la generación de los hijos de Dios. Pero muy seguramente también podríamos interpretar que debido a que el Señor se estaba refiriendo en su discurso a los hombres malvados, a aquellos que continuarían la generación de fariseos hipócritas hasta que llegue el fin del mundo, y que ellos serían enemigos de la iglesia, y que tanto la lucha como la misión de la iglesia se prolongarían hasta la segunda venida del Señor. De todas formas, aquí el Señor se está refiriendo a la permanencia de la iglesia hasta el fin del mundo. Por eso el Señor Jesús, por allá en Mateo capítulo 16, versículo 18, dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. O sea que la iglesia va a permanecer mientras el reino de la muerte ponga resistencia al reino de Dios. O sea, hasta el fin del mundo, hasta la segunda venida del Señor. La iglesia va a permanecer. De tal manera que esto desvirtúa absolutamente aquella propuesta que dan unos cristianos modernos, que son los pechichones de Cristo según ellos. O sea, no, el Señor guarda su iglesia y la tiene como una niña mimada. No, la iglesia no es una niña mimada. La iglesia somos los soldados del Señor. La iglesia somos el pueblo que lucha, que avanza al reino de los cielos, y el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces la iglesia tiene que permanecer hasta el fin. Esto es a lo que se refiere el Señor. Les digo que no pasará esta generación. Les digo que no pasará esta generación hasta que estas cosas sucedan. Se está refiriendo a la generación de la iglesia. Y finalmente, necesitamos ver allí la siguiente frase: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y esto nos da la certeza de los tiempos del fin. Estas palabras del Señor da una seguridad a los apóstoles que en el mundo da una seguridad a los apóstoles. Cuando el Señor les dice varias veces, les dice por 3 veces allí en el texto, que ellos serán, que están expuestos a engaños. El Señor lo dice por 3 veces. Ustedes no, versículo 4, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió el Señor Jesús. Allí el Señor les está dando una seguridad de que sus palabras les previenen del engaño. ¿A quién creer y a quién mirar para vivir los tiempos del fin? Solo a Jesús. Sus palabras son la verdad. Sus palabras son inerrantes, infalibles, autoritativas. Tienen la soberana autoridad de Dios y tienen la autoridad sobre todo lo que existe, porque todo fue creado por la palabra de Dios, como lo dice Hebreos capítulo 11. Todo fue creado por la palabra de Dios. Por lo tanto, todo se debe someter a la autoridad de la palabra de Dios. Cuando el Señor les está diciendo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, les está hablando de la autoridad de la palabra respecto a la revelación que les está dando. Esto es lo que va a suceder. El Dios inmutable habla palabras inmutables. Todo lo que nos dice la Biblia es ciertísimo, y no podemos dudar ni de una solita de sus palabras, ni una coma, ni una tilde. La palabra de Dios expresa el pensamiento de Dios y la voluntad de Dios, y dice el Señor respecto de ella, y su palabra no puede ser quebrantada, y su ley, su determinación no puede ser quebrantada.
El Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que todo lo que Él les estaba revelando acerca de los tiempos del fin, indudablemente se iba a cumplir al pie de la letra. Por esa razón, ellos no podían ponerse a mirar las señales y los tiempos y las generaciones. Por esa razón, ellos no se podían poner a escuchar lo que los falsos profetas, falsos cristos, falsos apóstoles iban a decir. Sino que tenemos que prestar atención al Cristo de la palabra, el Cristo que nos ha revelado las promesas salvíficas y que nos anuncia con certeza los tiempos que van a venir. Estas son las palabras que hoy, 2000 años después, deben retumbar en nuestra mente y en nuestro corazón y llenarnos de confianza. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué te ha dicho la palabra del Señor esta semana? ¿Cómo te ha hablado Dios diariamente cuando tú escudriñas las Escrituras? La palabra de Dios siempre nos revela a Dios obrando en nuestras vidas, al Dios activo, al Dios viviente y verdadero, de tal manera que nosotros podemos llenarnos de confianza en Él. ¿Qué importa a nosotros los santos las señales del fin? ¿Qué importa la plaga destructora del coronavirus? ¿Qué importan los falsos profetas y los falsos cristos que están ofreciendo una salvación falsa a los hombres, una salvación temporal? Como santos, hermanos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Como santos, estamos llamados a confiar absolutamente en la palabra santa. La enseñanza del Señor Jesús en su sermón escatológico nos da la respuesta a las preguntas que nos formulamos al comienzo. Esta palabra tiene que fortalecernos en nuestra fe. Estas enseñanzas tienen que ajustarnos a la cosmovisión bíblica sobre los tiempos del fin. ¿Qué es lo que ha determinado el Señor? Y no qué son las elucubraciones que el mundo dice acerca de los tiempos del fin. Recordemos las preguntas. ¿Cuál es la cosmovisión cristiana acerca de los tiempos del fin? ¿Cuál es la cosmovisión cristiana? Muy bien, lo primero que debemos ver en la cosmovisión cristiana es que estos son tiempos determinados por Dios. En segundo lugar, debemos considerar, tenemos la cosmovisión de que estos tiempos son tiempos de juicio y de justicia de Dios por la excesiva pecaminosidad del hombre. Y en tercer lugar, también son tiempos del Evangelio. Son tiempos de buenas noticias, de que Cristo ha venido para salvar al pecador. El pecador necesita salvación y solo Cristo la puede dar. Esa es la cosmovisión de lo que nos enseña este texto y la Biblia. El mundo es en extremo pecador y está condenado al infierno. Y estos tiempos son propiciados por Dios. Dios los propició. Pero también Dios los propició como juicio por el pecado. Pero también Dios los propició para que haya salvación y vida eterna. ¿Qué podemos esperar de este acontecimiento? La segunda pregunta que nos hacíamos. ¿Y qué puede esperar la iglesia de este acontecimiento? ¿Ver señales? ¿Profetizar? Como algunos hacen. Oh, no, hermanos. Como iglesia esperamos el cumplimiento de palabra tras palabra del Señor Jesucristo. Tenemos la certeza, tenemos la seguridad de que Él cumplirá sus acciones de juicio, de justicia y de destrucción de una tierra, de un mundo contaminado en extremo por el pecado. Pero también sus promesas de salvación para los que hemos creído. También sus promesas de salvación para los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos salvados, aún en los tiempos del fin. Oh, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que decir. A pesar de que pase lo que pase, nosotros estamos guardados en Cristo y tenemos una ciertísima esperanza. No estamos anclados a este mundo. Nuestra vida está en el más allá. Nuestra vida es ulterior. Nuestra vida es trascendental. Cristo viene pronto por su iglesia. A Él sea la gloria. Oh, hermanos, ¿y qué mensaje tenemos para el mundo? El mismo mensaje de Cristo. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha venido.
Hermanos, el reino de los cielos ya vino y está avanzando, pero muy pronto vendrá en plenitud. Y vendrá para el santo juicio del tribunal de Dios, del tribunal de Cristo. Y allí todos, hermanos, tendrán que comparecer. Allí todos estaremos frente al tribunal de Cristo rindiendo cuentas por lo que hemos hecho. Por eso el mundo está negando a Dios. Por eso el mundo quiere ser ateo. Por eso el mundo se busca religiones a su acomodo. Porque saben dentro de sí mismo, inherentemente saben, porque Dios lo ha puesto, que tendrán que rendir cuentas ante el tribunal de Cristo. Pero se niegan a recibir el evangelio, porque son rebeldes, al igual que lo éramos nosotros. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tenemos para el mundo? Arrepentidos. Arrepentidos. Cambien su manera de pensar y de vivir y vengan a Cristo, que el Rey ha venido. Vengan a Cristo para que cuando vuelva el Rey nos lleve con Él. Ese es el mensaje del evangelio, no es otro. Ese es el mensaje que tenemos para el mundo. Oiga, usted cristiano, pero usted cómo ve las cosas. Esto, ¿qué va a pasar? A mí me han preguntado esta semana, pastor, ¿y usted qué opina que va a pasar Pastor, ¿y usted qué opina que va a pasar después de la cuarentena? Yo no puedo darles opiniones. ¿Pero qué? ¿Van a morir más? ¿Se necesita otra cuarentena? No me importa. No es mi campo. ¿Y usted qué opina de los que predicen, vaticinan el futuro con los estudios, con todo eso que están haciendo? Yo no puedo opinar nada, porque son cosas del mundo. Yo lo único que les puedo decir, esto es juicio de Dios. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque Cristo viene pronto y esta es una oportunidad de salvación. Después no digan que no se lo anunciamos. Porque cuando asistan al tribunal de Cristo y sean juzgados, ellos dirán, pero Señor, ¿cuándo? Y dirán, mis siervos predicaron el evangelio. Cada mañana al amanecer yo estuve predicando mi evangelio. Ustedes no creyeron, no porque nadie les predicó, sino porque ustedes rechazaron a Cristo. ¿Qué mensaje tenemos para el mundo? El mensaje del evangelio. ¿Qué tiene que ver esta plaga con nuestra fe? ¿Qué nos dice el Señor sobre su providencia en este evento? Confiad en mí. Estad quietos y ved que yo soy Dios. Yo soy su roca, su salvador, su alto refugio y su fortaleza. Y todo lo que les pase les va a contribuir para el bien, porque ustedes aman al Señor y porque ustedes han sido llamados conforme al propósito de Cristo. Entonces, ¿qué tiene para nosotros que ver toda esta pandemia? Aunque los cielos se conmovieran y la tierra se doblara, aunque vinieran pestes más destructoras, lo que venga, monstruos, lo que venga, no temeremos nada, porque estamos asegurados en Cristo, porque estamos sobre la roca de nuestra salvación. ¿Quién nos separará del amor del Señor? Tribulaciones, angustias, peligros, hambre, desnudez, cosas de arriba, de abajo, seres celestiales, seres angelicales, el diablo. ¿Qué nos separará del amor del Señor? Nada nos separará del amor del Señor, porque estamos asegurados en Cristo y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es lo que el Señor nos habla a través de esos tiempos. Tener fe, tener fe. Y ese es el mensaje para la iglesia. Hermano, predica el evangelio, pero vive el evangelio. No basta con solo predicar el evangelio, tienes que vivirlo. Tienes que vivir la fe de ese evangelio. ¿Qué importa lo que está pasando? ¿Que no tenemos comida? ¿Que estamos pasando hambre? Muchas personas, muchos cristianos, aún teniendo comida en la alacena, están pidiendo al Estado, tráigame un mercadito, sacan el trapo rojo. ¿Para qué? Confiamos en el Señor. Si el Señor envió a un cuervo comelón de carne a llevarle carne fresca a su siervo Elías, cuanto más el Señor abundará en nosotros toda provisión. Porque Él dice claramente que nosotros en su pobreza fuimos enriquecidos y que Él suple todas nuestras necesidades, no conforme a lo que queremos, no conforme a lo que nosotros damos,
no conforme a nuestras ofrendas o diezmo. Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a las riquezas gloriosas en Cristo Jesús. Ese es el mensaje para la iglesia. No hay otro, hermanos. Un mensaje de fe, un mensaje de certidumbre, un mensaje de esperanza absoluta, sin variación, inmutable, porque la palabra de nuestro Señor es inmutable. Hermanos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Y sus palabras, sus promesas se cumplirán en ti. Porque no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No tienes que salir a mendigar pan. No tienes que poner trapos rojos para que el Estado te sostenga. Hay alguien superior al Estado que se llama Cristo Jesús. Él te sostiene con la diestra de su justicia. No tienes que temer. Ay, pero es que me voy a contaminar. ¿Y qué será de mí? Me voy a morir. Hermano, pues si te mueres en el cuerpo, vives para Cristo. Porque el que esté muerto en Cristo ciertamente vivirá. No conocerá la muerte, hermanos. Oh, cuánto falta a nosotros tener esa fe férrea en el Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. A Él sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Que la iglesia, ríos de gracia, que los hermanos de la iglesia de la fe reformada, seamos esa iglesia que conoce los tiempos que estamos pasando. Que seamos esa iglesia que puede iluminar al mundo con el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que evidencia el pecado, que anuncia el juicio divino, pero que también ofrece la esperanza salvífica. Pero que también seamos esa iglesia que permanece firme en la roca, confiando en el Señor y solamente en el Señor. Bendito sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Oremos, hermanos. Precioso Dios y Rey y Padre nuestro, tú estás en lo alto gobernando todo lo que existe. El Señor Jesucristo es Rey eterno. Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Hace 2000 años cuando dio este sermón, Él ya sabía todo lo que iba a suceder, porque Él fue el propiciador de todos estos tiempos. Y nos dio a nosotros la palabra profética más segura, en la cual nosotros hacemos bien en prestar atención. Y te suplicamos, Señor, que no seamos borregos tontos que andamos por el mundo mirando a ver las señales, el que dijo una señal, el que dijo otra señal, porque el Señor dijo: mire, se levantarán falsos cristos y dirán: allí está, no corran, no vayan allá. No miramos las señales, miramos al autor de las señales, miramos al Cristo de la gloria. El Señor no nos rescató, no nos redimió para mirar señales, el Señor nos redimió para mirarlo a Él. Y eso fue lo que le dijo a los apóstoles: mírenme a mí, contemplen en mí, confíen en mí. Y eso es lo que la iglesia hace hoy en día: confiar en Cristo, mirar a Cristo, esperar en Cristo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos porque somos esa generación que veremos la gloria de Cristo. Somos esa generación que predicamos la gloria de Cristo. Somos esa generación que trae luz en medio de las tinieblas y sale en medio de la corrupción. Justicia en medio de la injusticia, verdad en medio de la mentira. Asístenos, Señor, para ser una iglesia fiel a ti. Asístenos, Señor, para no caer en el engaño del ecumenismo barato que están vendiendo. Ayúdanos, Señor, para confiar plenamente en tus palabras, porque el cielo y la tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Y te damos gracias por revelarnos esta verdad. Y te damos gracias por sostenernos por el Espíritu de Dios. Y te damos gracias porque podemos confiar plenamente en tus promesas, porque son en Cristo sí y amén. Y que como iglesia podamos seguir adelante, aun que pasaran carros y carretas, aun que el mundo se conmoviera. Sabemos que esta generación no pasará sin ver todas estas cosas. Sabemos que la iglesia fue destinada por ti para vivir los tiempos del Evangelio en medio de los tiempos del fin. Te damos gracias por lo que hoy nos has hablado, Señor, y bendícenos meditando en esta palabra durante toda la semana. Te lo suplicamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo de la palabra. Enviamos un saludo a cada uno de los hermanos, al hermano John y su familia, hermana Gloria. Los queremos mucho, los estamos extrañando. Saludos a Quinterito, a Cristian, que me dijeron que estaba por allá
en el municipio del Retiro. Mucho juicio, mi muchacho, mucho juicio. También a nuestro hermano Rubén Blanco, quizás también está la niña allí, Sofía. Sofía, muchos saludos para Sofía, un abrazo a la distancia, a nuestra hermana Crucecita, a todos los hermanos que han estado en la sintonía, nuestra hermana Marcia Narváez y su esposo Giovanni allí en el Ecuador, a nuestros hermanos que nos vieron desde San Pedro Sucre, a los hermanos que van a ver esta reproducción luego. El Señor les bendiga, el Señor les dé paz y que vivan hoy un día de confianza en el Señor y que lo que hoy aprendimos nos lleve a vivir en el Señor. A la hermana de Mauro, Lorena Karen Lorena, y a Jenny, a la hermana Gladys, a la hermana Elizabeth, hermana Mónica, qué lindo, y Andresito también, los estamos viendo hace días, los queremos mucho, los recordamos. Saludos a don saludos a don el papá de Mónica Toda, a don Gabriel y a doña Gemita. Bendiciones allá donde están. Muchas gracias por sintonizarnos. A Grimaldis Prieto y su esposa en Santa Marta, que también están viendo esta señal. Gracias a todos, a Mauro y su familia, a Juan Darío, a la hermana Angelita, a todos los hermanos de la iglesia. El Señor los bendiga. Que sea una semana de Cristo en sus vidas. Los amamos mucho en el amor del Señor y esperamos vernos pronto. Nos comunicamos por teléfono, hermanos. Mañana, 9 de la mañana, no se olviden, la enseñanza, el modelo bíblico de padres, la paternidad bíblica. Les amamos mucho en el amor del Señor. El Señor les guarde. Buen día.